Continuamos aquí en Zona 3, 91.5 de FM, Zona Saludable, y el día de hoy vamos, como tema central, vamos a hablar de discapacidad y deporte, y me voy a permitir presentar a nuestros invitados. De mi lado izquierdo tengo a David Emanuel Hernández Flores. Él es campeón de la Olimpiada Nacional 2015. Él es ganador de 5 medallas de oro de deporte adaptado en natación, y lo digo con todo orgullo porque estos deportistas sí merecen reconocimiento, no como otros que están detrás de una pelotita y que absolutamente no ganan absolutamente nada. Y de mi lado derecho tengo al licenciado Héctor Figueroa Solano. Él es director del Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad, también conocida como la COEDIS. Muy buenos días. ¿Cómo está, licenciado? ¿Qué tal, David? Que te diga, David, qué gusto hablarte, Mario. Muchas gracias por invitarnos aquí a este programa. La verdad, yo como tú me siento muy honrado de estar aquí con mi amigo David, porque yo no tenía el gusto de conocerlo. Y fíjate que yo le preguntaba, oye, ¿por qué no vas a para Panamericanos? Y me decía, por la edad. ¿Cuántos años tienes? 13. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo, ¿no? Que a los 13 años esté ganando 5 medallas de oro y que realmente ponga en alto el nombre de Jalisco a nivel nacional en esta Olimpiada. Sí, de hecho creo que sería importante mencionar que David trae sus medallas de oro, y que en el siguiente corte, para los que nos estén siguiendo por la página web www.zona3.mx, las mostraremos para que la gente las conozca y las vea. Y me gustaría empezar contigo, David, en el sentido de que es un deporte adaptado, que la gente conozca. Es posible que han visto en la televisión, pero tal vez no conocen qué es un deporte adaptado. El deporte adaptado es una... ¿Cómo lo manejaríamos aquí, señor licenciado? Bueno, pues el deporte adaptado para bueno, más o menos, yo sé que hay un poquito de nervios, pero va a ser un expertazo, mano. El deporte adaptado es aquel que requiere de algunas adecuaciones para que nosotros, las personas con discapacidad, lo podamos vivir. Por ejemplo, en el caso de diversas disciplinas se hacen algunas adaptaciones técnicas para que el deporte sea funcional. ¿A qué me refiero? Bueno, pues quizá en quienes entran al agua en silla de ruedas, pues obviamente hay diversas adecuaciones, ¿no? Por ejemplo, el tipo de plataformas, a ustedes los ayudan, ¿no, David? Los ayudan a lanzarse al agua y cosas de ese estilo, ustedes mismos incluso con el impulso de las manos, dependiendo de cada discapacidad. En el caso de los ciegos hay el fútbol 5, que el fútbol 5 es una adaptación del fútbol, donde algunas personas con discapacidad visual lo practicamos, los balones son sonoros y esa es la adaptación que se hace, ¿no? En atletismo también hay adaptaciones donde hay personas que te ayudan a correr, son tu sombra y van contigo tus guías corriendo contigo. En el caso del ciclismo, en el tema de personas con discapacidad motora, pues el tema de ciclismo de mano, ¿no? Es una adaptación del deporte adaptado. Entonces, esto surge a través de que el deporte, se ha vivido para las personas sin discapacidad, las Olimpiadas, los Panamericanos, y surge el término paralelo a o para, que es paralelo a, ese es el significado. Y entonces cuando hablamos de deporte paralímpico, deporte para panamericano, deporte adaptado o deporte incluyente, esas son la forma de nacer de este tipo de situaciones en el deporte para que lo podamos vivir nosotros, las personas con discapacidad. Creo que esto que menciona el licenciado, dos puntualizaciones que sí me gustaría retomar. Una de ellas sería el paralelo a, significa que no son menos que, sino son iguales. Y eso me gusta mucho como usted lo maneja. Y segundo, ¿qué tan correcto es decir personas con capacidades especiales? Lo he escuchado mucho, incluso en medios, que dicen personas con capacidades especiales. Es muy complejo este tema, muy complejo y muy simple, en el sentido de que, bueno, complejo por el hecho de que la discapacidad nos ha acompañado durante todo el desarrollo del humano, y bueno, pues lo hemos denominado de diferentes formas, ¿no? Nos fue bien cuando nos dijeron capacidades especiales, antes nos decían enfermos de la reina, nos dijeron minusválidos, nos dijeron inválidos, que es alguien que no vale. Nos llegaron a decir personas con capacidades excepcionales, eso me encantaba porque pues eso nos daba acceso a mejores puestos, quizá, ¿no? Desde una perspectiva más lógica. Nos han llamado personas con capacidades diferentes e incluso lo han puesto en nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos. En el artículo 1 se plasmó este término y bueno, lo que sucede es que alguien con una capacidad diferente, es decir, quien pudiera
no sé, dominar el balón con la nariz durante 400 veces por minuto, pues nos podría reclamar el presupuesto, porque es una persona que quizá sí tenga una capacidad diferente a nosotros, ¿no? La discapacidad es una condición de vida, es el único término correcto, el término personas con discapacidad. Hay quien les quiere llamar de otra forma. Yo considero, desde un punto de vista muy personal y una perspectiva consensada, pues quizá con algunas otras personas, el hecho de que cuando queremos hablar de la discapacidad desde otra perspectiva o desde otro concepto, es que queremos aminorar el dolor que causa la discapacidad. Y esa es una situación importante, ¿no? Que a veces a los papás les duele mucho el decirnos o el decir que tienen un hijo con discapacidad y buscan llamarle de otra forma para darle un poquito de vuelta al dolor. Yo les digo que les llamamos como quieran, no tengo ningún problema, pónganme de acuerdo los más de 130 países que firmaron la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y cambiamos el concepto al que quieran sin problema alguno. Interesante, lo maneja muy bien. Personas con discapacidad sería el término más adecuado. David, ¿te sientes? Me imagino que sí, pero ¿cómo ha cambiado tu vida el ser poseedor de estas 5 medallas? Ha cambiado mucho mi vida porque el saber que pones el nombre del estado en alto, pues es un gran orgullo. Creo que es importante mencionar que eres un campeón de una Olimpiada Nacional. ¿Qué significa? Que de todos los estados, deportistas de todas las partes del país compiten. Y esto considero yo que no eres merecedor de una, sino de 5 medallas, y eso te hace... ¿En qué categorías o cómo las ganaste? Las gané en la categoría de... No se acuerda, le está ganando. A ver, hace un poquito de memoria, David. Todas son en natación. Todas en natación, sí. Ok. Licenciado, me gustaría retomar esta parte de las personas incluyentes, de la educación incluyente, las personas con discapacidad. ¿Cómo estamos socialmente ante esta situación? ¿Todavía nos ven o literalmente vemos a las personas con discapacidad como si fueran otros ciudadanos? Mira, primero que nada, antes de darte esa respuesta que es importante, me gustaría que la gente de Zona Saludable tuviera el contexto del por qué quizá la discapacidad sea visualizado desde esa perspectiva, ¿no? Porque a veces la sociedad hoy no nos visualiza o no nos ha visualizado desde esa perspectiva de una situación de inclusión. Primero que nada, porque la discapacidad se ha visto relacionada con la salud. Todo el tiempo nos han visualizado como enfermos, ¿no? La discapacidad la han visualizado como enfermos. Y para quien hoy hable o se visualice que el programa está enfocado a la salud de las personas con discapacidad como tema de salud, la verdad es que no. O sea, estamos hablando del deporte como un asunto de salud, y del deporte para personas con discapacidad, que buscamos nuestra salud física y nuestra salud mental, no importando nuestra condición de discapacidad. Entonces creo que esa es una perspectiva importante. Cuando quitamos el concepto de salud al tema de discapacidad, pues estamos quitando una era de hace muchos años, ¿no? Oye, están enfermos, cúralos, ¿no? No camina, ponle unas piernas y que camine. O no camina, pues dale una silla de ruedas. Oye, no ve, opéralo. Siempre en mi caso, cuando me preguntan sobre mi discapacidad, yo soy ciego, me dice todo el mundo cuando nos presentamos: ay, ¿cómo estás? Y qué gusto. Oye, ¿y no hay alguna operación para ti? No, pues no. ¿Pero ya han buscado, ya han intentado? Todavía está duda de su capacidad. Sí, o sea, la gente todavía piensa que todas las discapacidades se deben curar, que debe haber algo que mueva un chip donde yo vuelva a ver, ¿no? Entonces eso no sucede, eso no existe hoy. Quizá en algún momento la ciencia avance. Ya escuchábamos unas notas hace ratito del tema craneal que en China operaron a una persona, y bueno, la ciencia avanzará en algunos aspectos y quizá la discapacidad sea menor. ¿Qué hemos visto en este tiempo? Hemos visto el hecho de que hoy por hoy las personas que tienen accidentes, Mario, ya no mueren. Las personas que tienen algún accidente automovilístico, cualquier tipo de accidentes, la experiencia o la expectativa de vida es mucho mayor, porque la ciencia nos da la oportunidad de vivir mejor, ¿no? Creo que esto que mencioné es importante. Está aumentando las personas con discapacidad después de un accidente, debido a la cantidad de personas que padecen o que han sufrido un accidente automovilístico. Es correcto lo que menciona el licenciado. Vamos a una pausa y regresando continuamos con este tema. 3122-4200, 3122-4266. También puede mandarnos un Twitter, @Zona3Noticias. Les recuerdo, estamos hablando de discapacidad y deporte. Pausa y continuamos.